A los 12 minutos de haber despegado, la tripulación recibió una noticia inesperada. El Aeropuerto Nacional de Washington estaba cerrado al tráfico debido a las malas condiciones meteorológicas. Los meteorólogos habían registrado vientos cruzados con ráfagas de hasta 49 nudos, unos 91 km por hora, superando ampliamente el límite seguro para el aterrizaje. Se ordenó al vuelo 514 que se desviara hacia Dulles, el otro aeropuerto principal de Washington, situado a 36 km al oeste en una zona suburbana del norte de Virginia. ...1 de diciembre de 1974... Aeropuerto Internacional de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Aquí, el vuelo 514 de TWA está acomodando a sus 85 pasajeros para un viaje hasta el Aeropuerto Nacional de Washington. El vuelo 514 de TWA era un vuelo regular desde Indianápolis, Indiana, al Aeropuerto Nacional de Washington, en Washington DC. Al mando del Boeing 727 de 3 motores estaba el capitán Richard Brock, de 44 años, el primer oficial Leonard Kresek, de 40, y el ingeniero de vuelo Thomas Shafranek, de 31, todos ellos con antecedentes limpios y sin problemas detectados en su entrenamiento. Completan la tripulación 4 auxiliares de vuelo, que junto a 85 pasajeros hacen un total de 92 personas a bordo. A las 10:15 de la mañana, el 727 fue autorizado a moverse hacia su pista de despegue. A las 10:24, el vuelo 514 comenzó su carrera por la pista de despegue. Lo hizo con 11 minutos de retraso respecto a su hora inicial de salida. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Washington. Doce minutos después del despegue, la tripulación recibió una noticia desagradable. Debido al mal tiempo, el Aeropuerto Nacional de Washington estaba cerrado al tráfico. Los observadores meteorológicos habían registrado vientos cruzados con ráfagas de hasta 49 nudos, muy por encima del límite seguro para el aterrizaje. El vuelo 514 recibió la orden de desviarse a Dulles, el otro aeropuerto importante de Washington, ubicado a 36 km al oeste en una zona suburbana del norte de Virginia. Para los pasajeros, la noticia del desvío fue un inconveniente, pero no el fin del mundo. A las 10:48, la tripulación hizo contacto con el Centro Regional de Control de Tráfico Aéreo en Washington DC. Mientras el vuelo 514 descendía a una altitud intermedia de 23.000 pies, el capitán Brock entregó el control al primer oficial Kresek y la tripulación inició una conversación en la que valoraban cómo se acercarían al aeropuerto. A su vez, los pilotos comenzaron a revisar sus cartas de aproximación para planificar la aproximación al aeropuerto de Dulles. A las 11:01, el controlador autorizó al vuelo 514 a descender a 7.000 pies y lo entregó al control de aproximación del aeropuerto. 3 minutos después, cuando el vuelo todavía estaba a 44 millas náuticas, unos 81 kilómetros y medio del aeropuerto, el controlador de Dulles contactó con los pilotos y autorizó al vuelo 514 a aproximarse a la pista 12. Buenos días 514 TWA. Utilizaremos la pista 12 a través del radial de Armel. Autorizados pista 12 interceptando radial a 25 millas del aeropuerto. Cuando el controlador le dijo al capitán Brock que estaba autorizado para la aproximación, Brock creyó que esto significaba que el controlador le estaba proporcionando guía de radar. Es decir, que el controlador ya estaría monitoreando su posición y altitud y señalaría cualquier desviación de la trayectoria de aproximación adecuada.
También creía que cuando estaba bajo la guía de radar, si el controlador no le daba una altitud mínima junto con la autorización de aproximación, entonces se suponía que debían descender a la altitud especificada para el punto de aproximación final. Su gráfico mostraba que la altitud mínima de descenso en el punto de aproximación final de 6 millas náuticas era de 1800 pies. Por lo tanto, les dijo a los otros pilotos que debían de descender de los 7000 pies a los que se estaban aproximando hasta los 1800. Descenso a 1800 autorizado. Es el mínimo seguro hasta que estemos a 6 millas del aeropuerto. De acuerdo, seguimos con el descenso hasta 1800. Pero esto no era lo que el controlador pretendía cuando autorizó al vuelo 514 a acercarse a la pista 12. El controlador no estaba proporcionando guía de radar, y siendo así, pensaba que la tripulación era responsable de su propia navegación, lo que lo eximía de cualquier obligación de proporcionarles una altitud mínima. Este malentendido se produjo porque en 1974 la normativa no estaba nada clara. Los controladores podían decidir si podían proporcionar un servicio de radar a una aeronave que se acercaba, mientras que los pilotos no sabían necesariamente si un controlador les estaba proporcionando servicio de radar o no, y generalmente asumían que si estaban en un área cubierta por radar, ese servicio de radar se proporcionaría. Cuando el controlador autorizó al vuelo 514 a acercarse sin especificar una altitud mínima, el capitán Brock creyó que esto significaba que no había obstáculo alguno entre su posición y el aeropuerto. De lo contrario, el controlador seguramente le habría dicho que no descendiera por debajo de cierta altitud en concreto. Después de esta confusión en la comunicación, el vuelo 514 continuó su descenso hacia los 1800 pies, aun encontrándose a más de 75 kilómetros del aeropuerto. Unos minutos después, mientras el avión seguía descendiendo hacia los 1800 pies en medio de una turbulencia moderada, el capitán Brock estudió el mapa de aproximación un poco más de cerca. Para su sorpresa, descubrió que mostraba una altitud mínima de descenso de 3400 pies entre Front Royal y Round Hill, que eran un punto intermedio de la ruta y el punto de aproximación inicial. Esto contradecía lo que le había hecho creer el controlador. La confusión comenzaba a ser palpable en el capitán. Esta hoja tonta dice que son 3400 hasta Round Hill. ¿Esa se supone que es nuestra altitud mínima? ¿Dónde estás mirando ese dato? El capitán rápidamente les enseñó la carta de aproximación extrañado. Pero te dieron visto bueno a 1800, ¿no? Sí, altitud de aproximación inicial 1800. Bien, pues ya solo faltan 1000. Sorprendentemente, los pilotos habían decidido que la autorización relativamente ambigua del control de tráfico aéreo prevalecía sobre la altitud mínima de descenso especificada en su carta de aproximación. Pese a que ésta mostraba obstáculos a ambos lados de su ruta de hasta 1900 pies de altura. El descenso ha traído consigo lluvia y nieve. El avión alcanzó los 1800 pies de altura inmerso en una pequeña tormenta que oscureció bastante el ambiente. No se ve mucho por aquí. Bueno, tuve contacto visual con el suelo hace un minuto. Sí, yo también lo vi. Mientras comentaban, una turbulencia azotó el avión haciendo que su altitud disminuyera cerca de 100 pies. Al notar que caían por debajo de la supuesta altitud mínima, el copiloto aceleró para volver a 1800. Tranquilo, estás bien. Vas en el camino correcto. Sí. Deberíamos poder volver a ver el terreno en un minuto. Toda esta conversación, en el fondo, dejaba claro que los pilotos no estaban muy seguros de lo que hacían. Inicialmente, sin tormenta, con luz diurna, las dudas eran menos dudas. Ahora, sin prácticamente ver nada, estaba claro que en sus cabezas rondaba la discrepancia de altitud que habían encontrado en sus notas de aproximación. Momentos después, otra gran sacudida.
Ánimo, muchacho, estás consiguiendo que nos mareemos, dijo el ingeniero en tono jocoso. El avión pasó sobre el río Shenandoah, manteniéndose estable justo por debajo de los 1800 pies. Al frente, algo de luz, pero bastante niebla. A las 11:09 y 14 segundos, el radioaltímetro emitió un pitido, informando a la tripulación de que estaban a 500 pies sobre el suelo. Esto era mucho más cerca de lo que cualquiera de los pilotos pensaba que deberían estar. Kresek empujó los aceleradores hacia adelante para salir de donde se habían metido. Unos segundos después de la primera advertencia, el radioaltímetro emitió otro pitido, ahora indicando a la tripulación que estaban a solo 100 pies sobre el suelo. Esta vez, nadie tuvo siquiera la oportunidad de reaccionar. Menos de 2 segundos después, el vuelo 514 de TWA comenzó a rozarse con varios árboles cerca de la cima del Mount Weather, a una altitud de 1670 pies. El 727 atravesó una amplia franja llena de árboles antes de estrellarse contra el suelo, deslizarse por la carretera de Blue Ridge Mountain y estrellarse de frente contra una zona rocosa. El impacto provocó una enorme explosión, que hizo que algunos fragmentos del avión volaran por encima de la montaña, mientras una ola de fuego arrasaba el bosque que había detrás. Cuando los restos se detuvieron, no quedaba nada que pudiera identificarse como parte de un avión. Las 92 personas a bordo fallecieron en el momento de la explosión de la aeronave. Los residentes locales informaron de que la visibilidad era de tan solo 16 metros en medio de la nieve que caía y que vientos de 74 km por hora azotaban la cima de la montaña cuando llegaron al desolado lugar. Los pedazos del avión y sus ocupantes estaban esparcidos por una superficie de más de 8.000 metros cuadrados. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar no pudieron hacer más que cerrar la carretera y empezar a trabajar para recuperar los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Cuando las cadenas de noticias se enteraron del accidente, lo primero que hicieron fue comprobar si había algún político destacado a bordo. Algunos locutores afirmaron repetidamente que no había nadie importante a bordo. Una frase profundamente dolorosa para aquellos cuyos seres queridos habían fallecido. ¿Qué había pasado? ¿Quién tuvo la culpa en este tremendo error de comunicación? Cuando la NTSB revisó el contenido de las cajas negras y entrevistó al controlador de tráfico aéreo, emergió evidencia de un grave malentendido. Los pilotos claramente creían que estaban bajo la guía de radar, mientras que el controlador insistió a los investigadores que no era así. Los pilotos creían que las declaraciones del controlador implicaban que podían descender a 1800 pies, mientras que el controlador creía que los pilotos eran responsables de su propia evasión del terreno. Debido a que ambas partes pensaban que la otra estaba a cargo, nadie prestó atención a si el vuelo 514 podría estar en curso de colisión con el terreno. La NTSB consideró que el controlador debería haber proporcionado una guía por radar y ofrecido una altitud mínima de descenso. Pero al mismo tiempo, la ausencia de esta información no excusó a los pilotos, que deberían haber ejercido un poco de sentido común y haberse dado cuenta de que las altitudes mínimas de descenso que muestran en su carta existen por una razón. Varias semanas antes del accidente, un piloto de United Airlines utilizó un sistema de notificación de incidentes anónimo para revelar que había descendido por debajo de la altitud mínima de descenso en la aproximación a Dulles, después de recibir autorización de aproximación cuando todavía estaba a 46 kilómetros del aeropuerto. El vuelo estuvo a punto de chocar con Mount Weather, el mismo sitio en el que acabó estrellándose el vuelo 514 de TWA. United Airlines no informó a la FAA, por lo que otras aerolíneas nunca se enteraron del problema. Pero el problema resultó mucho más común de lo que se esperaba en un principio. Apenas 30 minutos antes del accidente del vuelo 514, un Boeing 727 de American Airlines que se aproximaba a la pista 12 de Doyles recibió autorización para realizar una aproximación sin una altitud mínima especificada. El capitán
pidió entonces al controlador que aclarara si podía descender a la altitud del punto de aproximación final y el controlador respondió que no. El vuelo continuó sin incidentes. Pero con semejante confusión que aparentemente se producía varias veces al día, era solo cuestión de tiempo que un piloto no pidiera aclaraciones, descendiera demasiado pronto y se estrellara contra una montaña. Cuando llegó el momento de publicar el informe final, el equipo de 5 investigadores principales no pudo ponerse de acuerdo sobre si los pilotos o el controlador debían ser considerados culpables. Una mayoría de 3 de ellos dictaminó que los pilotos eran los responsables últimos en su propia autorización de aproximación, aunque reconocieron que su incumplimiento se debía a indicaciones engañosas y ambiguas del controlador de tráfico aéreo. Sin embargo, 2 investigadores discreparon y escribieron que la causa principal fue que el controlador no proporcionó a los pilotos una altitud mínima de descenso. Los procedimientos se aclararon bastante después de este accidente. Los controladores ahora indican mantener cuando se refieren a una altitud específica que se establece en una parte de la aproximación. Y los pilotos ahora entienden que las altitudes asignadas previamente prevalecen hasta que se autorice un cambio de altitud concreto. Este vuelo también es digno de mención porque el accidente trajo una atención no deseada hacia las instalaciones de Mount Weather, eje de los planes implementados por el gobierno federal para asegurar su continuidad en caso de una guerra nuclear. El accidente no dañó las instalaciones, ya que la mayoría de sus características eran subterráneas. A pesar de su enorme impacto en la seguridad, el accidente del vuelo 514 de TWA está hoy prácticamente olvidado, eclipsado por muchos otros vuelos, más mortíferos y espectaculares, que la industria aeronáutica sufrió en la década de 1970. Los números de esta década fueron escandalosamente altos, produciéndose un accidente o incidente grave cada 165.000 vuelos comerciales. Prácticamente un accidente o incidente grave cada 20 días. Las sutilezas de los procedimientos de aproximación nunca cautivaron tanto al público como el drama de los fallos mecánicos masivos o los escandalosos fallos en los diseños. 50 años después del accidente en Mount Weather, el bosque ha vuelto a crecer sobre el lugar donde se posaron los restos del vuelo 514. El accidente, sus secuelas y sus repercusiones son el tema del libro de 1977, Sound of Impact, The Legacy of TWA Flight 514, de Adam Shaw. También en 2015 se estrenó un documental titulado Diverted, TWA 514. Roscoe Cartwright, uno de los primeros generales negros del ejército de los Estados Unidos, murió en el accidente. Se había retirado del servicio activo varios meses atrás y viajaba acompañado por su mujer. Este fue uno de los 2 Boeing 727 que se estrellaron en Estados Unidos ese día. El otro era el vuelo 6231 de Northwest Orient Airlines, en el estado de Nueva York, que se dirigía, solo con los tripulantes a bordo, a recoger al equipo de fútbol de los Baltimore Colts, en Buffalo. La primera tormenta de nieve de cada año suele ser un momento frenético en los aeropuertos importantes, ya que los pilotos, los despachadores, el personal de tierra y los pasajeros se tienen que ajustar a las realidades de las operaciones en climas fríos. Cada año, para algunos, ya sean nuevos empleados en el aeropuerto, pilotos o pasajeros que no han volado nunca con nieve, es necesaria una pequeña curva de aprendizaje, y a veces, esta puede ser demasiado pronunciada. ...15 de noviembre de 1987... Aeropuerto Internacional Stapleton, Denver, Estados Unidos. Son las 12 de la mañana en Denver, y aquí, un DC-910 de la aerolínea Continental Airlines lleva estacionado ya más de una hora a la espera de recibir autorización para el despegue. Pero el día está siendo frenético en el aeropuerto,
La nevada que ha caído durante toda la noche está retrasando todos los vuelos, y de momento les tocará esperar. El vuelo 1713 de Continental Airlines es un vuelo regular desde el aeropuerto de Stapleton en Denver, Colorado, a Boise, la capital de Idaho. El piloto al mando, el capitán Frank Sbonek Jr., de 43 años, acaba de volar desde su casa en la soleada San Diego a última hora de esta mañana, y llegó a Stapleton minutos antes de su hora programada, para encontrarse con que el aeropuerto estaba siendo cubierto por la primera nevada de la temporada de invierno. También es la primera nevada de su carrera como piloto de un DC-9, la cual había comenzado en abril después de varios años volando jets privados Cessna Citation. Tenía más de 12.000 horas de vuelo, sin duda incluidas muchas en invierno, pero solo tenía 166 horas en el DC-9, de las cuales tan solo 33 como capitán. Pese a estos datos, en el día de hoy es el más experimentado de los pilotos. El copiloto del capitán Sbonek en el vuelo 1713 era el primer oficial de 26 años, Lee Brecker, un recién llegado que se había incorporado a Continental hacía 3 meses y que no sumaba más de 36 horas de experiencia en el DC-9. Nadie en la aerolínea sabía que las respetables 3.200 horas de vuelo totales de Brecker enmascaraban una sórdida serie de fracasos y dificultades en el entrenamiento. La mayoría de esas horas las había acumulado en el bimotor turbohélice Beech 1900. Su entrenamiento ya empezó mal cuando al instructor de la FAA que lo entrenó le revocaron la licencia por saltarse elementos del examen. Luego, en marzo de 1985, lo despidieron de una aerolínea después de suspender 3 vuelos de verificación, a pesar de haber recibido el doble de entrenamiento que otros pilotos. Los instructores contaron que cometió graves errores como descender por debajo de la altitud mínima en las aproximaciones instrumentales. Sin embargo, pocos días después de su despido fue contratado por otra compañía, donde los instructores nuevamente notaron sus dificultades con las aproximaciones por instrumentos y la desorientación. Como resultado de estas dificultades reprobó un examen de calificación de tipo de la FAA en 1986, pero pudo aprobar un intento posterior, y finalmente ascendió al rango de capitán en el Beech 1900 de 19 pasajeros. Desde allí dio el salto a Continental, una importante aerolínea que en 1985 todavía luchaba contra una fuerte rotación de pilotos después de despedir a sus tripulantes sindicalizados en 1983. Mientras los pilotos del vuelo 1713 se preparaban para el vuelo, la hora de salida prevista, las 12:25, llegó y pasó, ya que la tormenta de nieve seguía causando retrasos en toda la red. Cuando se cerró la puerta del avión había 82 personas a bordo del DC-9, incluidos 5 miembros de la tripulación y 77 pasajeros, lo que dejaba tan solo 8 asientos vacíos, la mayoría en clase ejecutiva. Mientras esperaban la autorización, los pilotos discutían en cabina quién volaría cada tramo, ya que este mismo vuelo volaría de vuelta a Denver esa misma noche. Una de las azafatas, preocupada por la inexperiencia del copiloto, le pidió al capitán que hiciera el vuelo de vuelta, ya que no le daba buena espina que Brecker hiciera ese tramo para aterrizar sobre la nieve y el hielo de Denver. El capitán aceptó, pero esto significaba que el copiloto Brecker, con sus 36 horas de experiencia volando el DC-9, sería el encargado de despegar y pilotar desde Denver a Boise. A las 13:03, el vuelo 1713 recibió una primera comunicación desde la torre de control en la que se les comunicó la ruta que volarían tras el despegue. Los pilotos sabían que antes del despegue tendrían que ir a la plataforma de deshielo para quitar la nieve y hielo que se había acumulado en sus alas, pero parecía haber cierta confusión sobre el orden de las operaciones. El procedimiento adecuado era llamar al control de tierra, pedir permiso para rodar hasta la plataforma de deshielo y luego pedir autorización para rodar hasta la pista una vez finalizado el deshielo. Pero los pilotos comenzaron a moverse, sin contactar con el control de tierra, dirigiéndose apresuradamente a la plataforma de deshielo, por lo que, poco después de recibir la autorización de ruta, abandonaron la puerta sin permiso, sin que los controladores se enteraran. Sin darse cuenta de su error, la tripulación llevó su DC-9 a la plataforma de deshielo,
donde los técnicos rociaron sus alas con una solución caliente de glicol y agua, diseñada para eliminar el hielo y la nieve. Mientras el líquido de deshielo golpeaba el avión, el capitán Sbonek bromeó: «Esto es como pasar por un lavadero de coches». Cuando concluyó el deshielo, a las 13:46, las alas parecían estar libres de nieve y hielo. Los pilotos volvieron a poner en marcha los motores y el capitán Sbonek llamó a la línea de autorización para informar. Continental 1713, estamos listos para autorización. Continental 1713, lado izquierdo, rodaje hacia la plataforma. Ceda el paso a dos compañías en el lado sur de Delta, que van hacia la 3. Es un Airbus y un MD-80. Recibido. Este intercambio no había logrado aclarar el malentendido. Como el vuelo 1713 nunca solicitó permiso para rodar desde la puerta de embarque, el controlador de tierra creyó que querían autorización para rodar desde la puerta hasta la plataforma de deshielo, mientras que la tripulación realmente estaba pidiendo autorización para rodar desde la plataforma de deshielo hasta la pista. Al utilizar la palabra plataforma, el controlador de tierra dejó la interpretación abierta a la tripulación, y Sbonek y Brecker, evidentemente, pensaron que se refería a la plataforma de despegue, en la cabecera de la pista 35L. Aún sin el permiso correspondiente, el vuelo 1713 se unió a la cola para despegar en la pista 35L, rodando por el aeropuerto en medio de una nevada constante. Al llegar a las inmediaciones de la pista, encontraron otros dos vuelos de Continental en fila delante de ellos, mientras que otros dos vuelos esperaban en el lado opuesto de la plataforma de despegue, procedentes de una terminal diferente. A medida que pasaban los minutos, los vuelos que tenían delante recibieron autorización para el despegue. Creo que ya somos los siguientes. Pero el controlador de la torre no sabía de la presencia del vuelo 1713 en la cabecera de la pista. De hecho, el siguiente avión con autorización que escucharon por sus auriculares fue el Continental 594, un avión que aún estaba en la plataforma de deshielo con los motores apagados. A partir de aquí todo empezó a complicarse aún más en el aeropuerto, con el DC-9 en primera posición sin autorización para el despegue, con el Continental 594 parado tras ellos y con el controlador, que desde su posición pensaba que el DC-9 era un MD-80 que no se movía por algún problema. La torre entonces autorizó a otro vuelo situado en la otra entrada, un 737. El primer oficial vio cómo entraba en la cabecera delante de ellos y empezó a cabrearse. Torre de control aquí 1713. Somos el 1 en la cola desde hace bastante tiempo. Veamos, ¿es usted el MD-80? Negativo, somos el DC-9. DC-9, vuelo 1713 de Continental. En ese momento, habían pasado 21 minutos desde que el vuelo 1713 terminó de descongelarse y el controlador seguía sin autorizarles a despegar. Ahora tendrían que esperar a un aterrizaje que se iba a producir en la pista paralela. De hecho, el vuelo 1713 no recibió autorización para entrar en la pista hasta las 14:12. Por fin, a las 14:14, el primer oficial Brecker informó de que estaban en posición y la torre respondió con un gracias. Cuando Brecker empezó a poner en marcha los motores, la torre autorizó el despegue del vuelo 1713 y el capitán Sbonek lo confirmó. Los pilotos empujaron las palancas de empuje hasta el tope de potencia de despegue y 6 segundos después ya estaban en marcha. Para entonces, habían pasado más de 27 minutos desde la última vez que descongelaron el avión. Demasiado tiempo. En las salas del vuelo 1713, imperceptible para la mayoría de los observadores externos, había una fina capa de hielo que se había vuelto a congelar. Por desgracia, la inexperta tripulación del vuelo 1713 parecía no darse cuenta del peligro. El DC-9 de Continental avanzaba a toda velocidad por la pista cuando el capitán Sbonek gritó: «100 nudos, buscando el 139». Segundos después, alcanzaron los 139 nudos y gritó:
VR. El primer oficial agarró los controles y tiró hacia atrás para levantar el morro. Lo hizo con demasiada fuerza. Con las ruedas principales todavía en el suelo, el avión se inclinó bruscamente hacia arriba, lo que hizo que su ángulo de ataque se disparara más allá del margen de pérdida. Inmediatamente el avión se despegó del suelo y el capitán Sbonek anunció: «Velocidad positiva». Pero realmente estaban ya fuera de control. Sin previo aviso, el avión perdió sustentación y se hundió hacia el suelo. El ala izquierda golpeó el terreno, arrastrándose por la tierra nevada. La grabación de las voces de la cabina terminó de repente, pero el choque continuó. El avión rebotaba, giraba y se dio la vuelta por completo, antes de que finalmente se deslizase invertido hasta detenerse, dejando a su paso un largo rastro de escombros esparcidos por la nieve. Aunque algunas personas lograron levantarse y alejarse caminando del lugar del accidente, la gran mayoría se quedó atrapada dentro del avión aplastado sin una salida evidente. La ruta de escape más obvia era a través de la puerta de salida del cono de cola del DC-9, pero con el avión boca abajo, la escotilla se abrió hacia arriba, quedando el acceso a ella totalmente bloqueado. Los asistentes de vuelo y los pasajeros intentaron abrir la puerta, pero inicialmente no pudieron conseguirlo. Finalmente lograrían escapar 10 minutos después del accidente. Afortunadamente, el avión no se incendió. Si lo hubiera hecho, la situación habría sido muchísimo peor. Al final, el último superviviente no fue rescatado hasta casi 4 horas después del accidente, cuando ya anochecía en Denver. Muchos otros no tuvieron tanta suerte. De las 82 personas que iban a bordo, 54 sobrevivieron, mientras que 28 fallecieron. 19 de ellas en el impacto y 9 más por asfixia mecánica mientras estaban atrapadas entre los restos. Entre los muertos se encontraban los 2 pilotos y la azafata de proa, así como la mayoría de los pasajeros de la parte delantera izquierda de la cabina, que se llevó la peor parte del impacto. ¿Qué había pasado? ¿El error del copiloto fue tan grave como para causar este desastre, o había más? La investigación del accidente estuvo a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que envió un equipo de expertos para examinar todas las posibles causas del desastre. La cuestión era por qué el vuelo 1713 no logró ganar altura y aparentemente perdió el control momentos después del despegue. Continental Airlines desarrolló su propia teoría en una etapa temprana de la investigación. Según esta, el vuelo fue golpeado por la turbulencia de estela de un Boeing 767 de fuselaje ancho que aterrizó en la pista paralela 35R unos 3 minutos antes. Continental defendió este escenario en un informe que presentó varios meses después de la investigación, pero la NTSB se mostró escéptica. Citando la investigación de la NASA sobre la turbulencia de estela, señalaron que la distancia entre las dos pistas era probablemente demasiado grande para que la turbulencia se hubiera propagado durante el tiempo transcurrido entre el aterrizaje del 767 y el despegue del vuelo 1713. Por otra parte, las sospechas sobre la participación del hielo habían ido creciendo desde una fase temprana de la investigación. El hecho era que, habiendo pasado 27 minutos entre el deshielo y el despegue, hubo tiempo suficiente para que el hielo hubiera comenzado a formarse de nuevo en las alas antes del desafortunado intento del vuelo 1713 de despegar. 2 de los pasajeros que sobrevivieron recordaron haber visto algo de hielo y nieve en las alas, uno de los cuales más tarde vio su credibilidad personal cuestionada por Continental Airlines, probablemente por razones de responsabilidad. La NTSB también pudo demostrar su hipótesis matemáticamente. Dado el contenido de agua de la nieve y la tasa de precipitación, la NTSB creyó que podrían haberse formado 0,03 pulgadas de hielo rugoso en las alas del DC-9 durante los 27 minutos que permaneció en tierra después del deshielo. Estudios anteriores ya habían descubierto que 0,03 pulgadas de hielo rugoso en el DC-9 podrían causar una reducción del 20% en la sustentación máxima alcanzable. Como resultado, el avión entró en pérdida antes del umbral de activación de la advertencia de pérdida, y de hecho, la advertencia de pérdida no se escuchó en la grabadora de voz de la cabina en ningún momento. Por otra parte,
La grabadora de datos de vuelo mostró que había más en la historia que simplemente hielo en las alas. Aunque la grabadora de datos no registró directamente el ángulo de cabeceo del avión, fue posible deducirlo del trazo de altitud, que registró una caída por debajo de la elevación de la pista proporcional al ángulo de cabeceo de despegue como resultado de los cambios de flujo de aire alrededor de los sensores de presión estática. Estos datos mostraron que el vuelo 1713 se inclinó hacia arriba el doble de rápido que en un despegue normal, a una velocidad de alrededor de 6 grados por segundo, pudiendo haber alcanzado una actitud de cabeceo máxima de 14 grados, mucho más alta que los 9 grados habituales. Estos datos confirmaron que el hielo y la rotación rápida fueron esenciales para la secuencia del accidente. Como conclusión, era evidente que si el primer oficial Bruecker hubiera tirado de sus controles de manera normal para el despegue, el accidente probablemente no habría ocurrido. Este hallazgo llevó a la NTSB a cuestionar varios aspectos de la toma de decisiones tanto de los pilotos como de la aerolínea. Una verificación de antecedentes reveló que Bruecker era un piloto problemático que sufría de problemas de actitud en áreas tan simples como el control del avión, a pesar de sus esfuerzos por aprender. Teniendo en cuenta que Bruecker solo tenía 36 horas de experiencia en jet y que no había volado en casi un mes, hechos de los que posiblemente estaba al tanto el capitán Svonek, la NTSB cuestionó la decisión del capitán de permitirle despegar de Denver durante una tormenta de nieve. Evidentemente, Svonek estaba más preocupado por el aterrizaje en Denver en el viaje de regreso, pero el riesgo relativamente mayor de aterrizar ocultaba el riesgo aún sustancial de despegar. La NTSB sugirió que en una situación así, lo prudente sería que el capitán volara al despegue y luego le entregara el control al primer oficial para el resto del vuelo. La NTSB señaló que este dilema podría haberse resuelto con una mejor tecnología que ya estaba disponible en Europa. Las publicaciones europeas sobre operaciones invernales prescribían el uso del fluido antihielo tipo 2, que tiene capacidades antihielo mucho más duraderas, lo que permite a los aviones esperar mucho más de 20 minutos antes de que se vuelvan a formar cantidades peligrosas de hielo. Como resultado, la NTSB recomendó que se realizaran estudios sobre la eficiencia y viabilidad de traer fluido tipo 2 a los Estados Unidos. Aunque tuvieron que volver a emitirse recomendaciones similares después de otros accidentes relacionados con el hielo en 1989 y 1992. Estas nuevas soluciones finalmente se importaron y el fluido antihielo que se usa hoy protege las superficies de los aviones contra la recongelación durante varias horas. ...30 de junio de 1994... Aeropuerto de Toulouse-Blagnac, Francia. Son las 5 de la tarde y un Airbus A330 está realizando varios vuelos de prueba. El A330 de Airbus es un avión comercial a reacción, bimotor y de fuselaje ancho, que desde su lanzamiento ha permitido a Airbus expandir su cuota de mercado. Muchas aerolíneas reemplazaron sus viejos trimotores por este tipo de avión. Como competidor, Boeing ofrece los aviones 767, 777 y 787. Actualmente, el mayor operador de aviones A330 es Turkish Airlines, que cuenta con 63 unidades. El primero de los vuelos de prueba que acaba de terminar consistía en el despegue de la aeronave y posterior realización de 2 aproximaciones frustradas con la pérdida simulada de un motor. Todo ha ido bien. El avión ya está en el aeropuerto preparándose para el siguiente test. Para este segundo vuelo, el avión llevará una carga de varias toneladas de garrafas de agua situadas en la parte posterior del avión, consiguiendo así un centro de gravedad cercano al límite posterior de la aeronave. El objetivo de este vuelo es despegar y de nuevo simular la pérdida de un motor. Para ello bajarán la potencia del motor número 1 al ralentí de manera manual y cortarán uno de los circuitos hidráulicos. Después de esto, activarán el piloto automático para ascender de manera controlada a 2000 pies.
El capitán de este vuelo será el jefe de pilotos de Airbus, Nick Warner. El copiloto, Michael Kais, es un comandante de la aerolínea Air Inter, que ha trabajado en la escuela de formación de pilotos de Airbus. Además, en cabina irá un ingeniero de vuelo, Jean-Pierre Petit. Airbus no considera que este vuelo sea peligroso, así que ha invitado a montar en el avión a varias personas. 2 ejecutivos de Airbus, Philippe Tornox y Kate Hulse, y 2 pilotos de Alitalia, Alberto Nassetti y Pier Paolo Racchetti, que se encontraban en Toulouse realizando un programa de formación en vuelo comercial. Son las 17:30 en Toulouse y el vuelo 129 de Airbus comienza a acelerar por la pista de despegue. En esta segunda prueba el copiloto estará a los mandos y el capitán será el encargado de parar el motor, deshabilitar uno de los circuitos hidráulicos y activar el piloto automático. El avión despega y comienza a ascender. Anulando la potencia del motor número 1. Motor 1 en ralentí. Cortando sistema hidráulico. Activando piloto automático. El piloto automático no responde. Activando piloto automático. Pasaron más de 5 segundos hasta que funcionó la activación. Durante ese tiempo, el copiloto realizó un movimiento leve con el que intentó estabilizar la aeronave. El piloto automático no empezó a trabajar hasta que el copiloto dejó de hacerlo. En total, 7 segundos de retraso en la activación. La velocidad de la aeronave en esos momentos era de 145 nudos, más baja de la esperada. El piloto automático comenzó el ascenso hacia los 2000 pies establecidos, pero lo hizo de una manera bastante brusca, con una inclinación de 32 grados. Mientras ascendían, el avión no paraba de perder velocidad. Una vez llegaron a los 2000 pies, el A330 volaba a tan solo 100 nudos. El límite para entrar en pérdida era de 118. Esto hizo que se perdiera el control del balanceo del avión y empezaran a inclinarse hacia el lado izquierdo. Reduzco empuje del motor número 2. Intento estabilizarlo. El capitán actuó de manera que el avión volviese a estabilizarse. Pero la baja velocidad a la que volaban, unido a la bajada de potencia del motor número 2 para nivelar el avión, hizo que éste entrase en pérdida definitivamente. Unos segundos después, el avión acabaría impactando en las afueras del aeropuerto. Las 7 personas a bordo perderían la vida en este vuelo de prueba. ¿Qué había pasado? ¿Fueron problemas mecánicos o error de los pilotos? El accidente fue investigado por una comisión de investigación perteneciente a la Dirección General del Ejército francés. Esta comisión determinó que el accidente se produjo por la suma de una serie de eventos, los cuales, por separado, jamás hubiesen provocado esta tragedia. Como primer dato, aportaron que el capitán Warner estaba muy agotado tras un día extremadamente ajetreado, que había incluido un vuelo de demostración de una A321, la supervisión de una sesión de simulador y 2 reuniones, incluyendo una rueda de prensa. Otro punto fue la ausencia de una reunión prevuelo de la tripulación, provocada por la programación del capitán Warner. También se señaló la ausencia de aclaración de funciones entre el capitán y el copiloto. El copiloto rotó el avión de forma firme y muy rápida, tras una actitud tras despegue de 25 grados, en comparación con los 14,5 grados habituales en los despegues previos. El capitán llevó a cabo los procedimientos de la prueba justo tras el despegue,
encendido del piloto automático, reducción del motor número 1 y desactivación del circuito hidráulico. Esto provocó que temporalmente estuviese fuera del rol del pilotaje. También se sumó a las causas la sobreconfianza que había dentro de la cabina, además de la lentitud de reacción del capitán en afrontar una situación de riesgo inminente. Son casi las 22:00 en Suiza. El vuelo 3597 se acerca a su destino final en el aeropuerto de Zúrich. Tiene asignada la pista 14 para su aterrizaje, la cual cuenta con sistema de aproximación ILS. Pero en este aeropuerto ha entrado en vigor una nueva ley. A partir de las 22:00, ningún avión puede aterrizar en la pista 14 debido al ruido que generan las aeronaves en poblaciones cercanas. Los pilotos son conocedores de esta nueva normativa y contactan con la torre de Zúrich para asegurarse. Torre Zúrich, aquí 3597 de Crossair. Tenemos asignada la pista 14 para el aterrizaje. Sigue siendo así. Sabemos de la nueva normativa y llegaremos muy justos para cumplirla. Negativo 3597. Llegarán más tarde de las 22. Su pista en estos momentos es la 28. Aproximación vía BOR DME. ...24 de noviembre de 2001... Aeropuerto de Berlín-Tegel, Alemania. Son las 20:40 y aquí el vuelo 3597 de la compañía Crossair está esperando a un grupo de 21 pasajeros que todavía no ha embarcado. Si no lo hacen en los siguientes minutos, tendrán que salir sin ellos. El avión es un Avro RJ-100 de 5 años de antigüedad. Este avión es una versión mejorada del British Aerospace 146, con el que compartía fuselaje, pero que incluía interesantes mejoras en cuanto a la aviónica, el interior del avión y los motores. Este avión tiene capacidad para unos 100 pasajeros. El vuelo 3597 cubrirá la ruta Berlín-Zúrich, que se hace en aproximadamente una hora. A los mandos estará el experimentado capitán de 57 años Hans Ulrich Lutz, que contaba con 19.700 horas de vuelo. Junto a él, el primer oficial Stefan Lorer, de 25 años y que tan solo contaba con 490 horas de experiencia. Pese a esta diferencia, el copiloto contaba con más horas de vuelo en aviones de este tipo que el capitán, que acababa de empezar a volar este tipo de aeronaves. Junto a los pilotos, también viajarán 3 miembros más de la tripulación y 28 pasajeros. En total, 33 personas a bordo del Avro RJ-100. Finalmente, el avión se encuentra en la cabecera de su pista asignada para el despegue sin los 21 pasajeros que no han podido llegar a tiempo. Dentro de la aeronave viaja el grupo Passion Fruit, compuesto por 3 jóvenes chicas y que era la versión alemana de las Spice Girls. También lo hace la cantante estadounidense Melanie Thornton. A las 21:01, el avión comienza a rodar por la pista de despegue. Se eleva sin problemas y comienza a ascender rumbo a Zúrich. Son casi las 22:00 en Suiza. El vuelo 3597 ya se acerca a su destino final en el aeropuerto de Zúrich tras un vuelo sin ningún tipo de contratiempo.
Tiene asignada la pista 14 para su aterrizaje, la cual cuenta con sistema de aproximación ILS. Pero en este aeropuerto ha entrado en vigor una nueva ley. A partir de las 22:00, ningún avión puede aterrizar en la pista 14 debido al ruido que generan las aeronaves en poblaciones cercanas. Los pilotos son conocedores de esta nueva normativa y contactan con la torre de Zurich para asegurarse. Torre Zurich, aquí 3597 de Crossair. Tenemos asignada la pista 14 para el aterrizaje. Sigue siendo así. Sabemos de la nueva normativa y llegaremos muy justos para cumplirla. Negativo 3597. Llegarán más tarde de las 22. Su pista asignada es la 28. Aproximación vía BOR DME. Este cambio no supone gran cosa para los pilotos. Los dos conocen bien la pista 28. Pero en el inicio de su descenso, escuchan un mensaje de otro avión de Crossair que acaba de aterrizar en esa pista. El piloto comenta que está empezando a nevar y que la niebla se está cerrando sobre las inmediaciones de la pista. Según este piloto, la visibilidad es de aproximadamente 2 millas, unos 3,2 kilómetros. En ese momento, el joven e inexperimentado copiloto miró al capitán. Este ni se inmutó ante la noticia y prosiguió su descenso en busca de la pista 28. Mientras tanto, en la torre de Zurich, los controladores empiezan a marcharse. Tan solo queda en su puesto el controlador que visualiza el vuelo 3597. El aeropuerto de Zurich cierra a las 22:00, así que este será el último vuelo en aterrizar. Un par de minutos después de iniciar el descenso, el avión entra en el banco de niebla que escucharon por radio. No ven prácticamente nada por delante. Tan solo el copiloto es capaz de ver algo cuando mira hacia abajo por su lado del avión. El capitán le pregunta por la pista, pero de momento no la ve. El comandante Lutz comienza a descender más rápidamente en busca de la pista. Estamos en la altura mínima de decisión, capitán. ¿Ves la pista? Negativo. En este momento, el capitán ordena bajar el tren de aterrizaje y colocar los flaps en posición. El copiloto, asustado, sigue sus órdenes. Un minuto después, y aún sin ver la pista, el capitán le dice a su primer oficial que van a abortar el aterrizaje. Mete máxima potencia, pero unos instantes después, la densa niebla desaparece dejando ver una colina. Están a muy pocos metros de impactar contra los árboles. No hay tiempo para que el pesado avión ascienda. El vuelo 3597 de Crossair comenzó a rozarse con las copas de los árboles intentando ascender por encima de la colina, pero finalmente acabó impactando con la ladera de la misma provocando un gran incendio. El controlador vio cómo el vuelo desaparecía de su radar sin haber llegado a aterrizar. Intentó contactar con ellos y al no recibir respuesta enseguida mandó equipos de búsqueda y salvamento a las inmediaciones del aeropuerto. Finalmente, 24 de las 33 personas que iban en el avión fallecieron en este accidente, incluidos el capitán y el copiloto. ¿Qué había pasado? ¿Cómo un capitán experimentado que conocía el aeropuerto acabó estrellándose con una colina? Si bien el capitán Lutz era un piloto experimentado, su competencia pronto fue objeto de un minucioso escrutinio por parte de los investigadores. La AAIB concluiría que el accidente fue un vuelo controlado contra el terreno, causado por una serie de errores del piloto en la navegación que desviaron el avión de su rumbo. Esta desviación de rumbo se debió a que el capitán, posiblemente nervioso por no ver la pista de aterrizaje, descuidó el chequeo de sus instrumentos y descendió más rápido de lo normal, provocando que el avión se estrellara contra la cima de una colina situada a 4,05 kilómetros del aeropuerto. En un aterrizaje instrumental, el piloto a los mandos del avión no puede dejar de mirar sus instrumentos en ningún momento hasta que el copiloto le señalice la pista. En ese momento pasarán a aproximación visual y no antes.
Originalmente, el vuelo 3597 estaba programado para aterrizar en la pista 14, la pista de aterrizaje principal de Zurich, que estaba equipada con un sistema ILS y que proporciona guía vertical y lateral a la pista. Pero esta pista cerraba a las 22:00. La espera inicial en Berlín al grupo de pasajeros que nunca llegó a embarcar hizo que el vuelo 3597 saliera con retraso. Esto hizo que no pudiesen llegar a la pista antes de que ésta cerrase. Aún así, la baja visibilidad de la pista 28 podría haber sido un motivo más que suficiente, según establece la ley, para pedir el cambio a la pista original que contaba con el sistema ILS. Sin embargo, el capitán continuó el descenso y jamás pidió este cambio. Dos de las tres cantantes del grupo Passion Fruit perderían su vida en este accidente, al igual que la cantante estadounidense Melanie Thornton, voz de conocidas canciones dance en los años 90, como por ejemplo el hit Be My Lover. ...31 de octubre del año 2000... Aeropuerto Internacional de Taoyuan, Taipei, Taiwán. Aquí, el vuelo 006 de Singapore Airlines está esperando a que el controlador les conceda permiso para dirigirse a su pista asignada para el despegue. El tiempo es malo, hasta tal punto que los vuelos penden de un hilo. Todo está a punto de cancelarse debido al tifón Sansane que esta noche azota las costas chinas y taiwanesas. El vuelo 006 llegó el día anterior a Taipei procedente de Singapur. Los pilotos y pasajeros han dormido en la capital taiwanesa y hoy, 31 de octubre, si el tiempo lo permite, saldrán con destino a Los Ángeles sobre las 23:00. El avión es un 747-400, un avión comercial de fuselaje ancho. La serie 400 es el modelo más vendido de la familia 747. El último de los 442 que se fabricaron fue entregado en diciembre de 2009. Después de esta fecha, fue sustituido por el Boeing 747-8 en 2012. En 1989, un 747-400 de Qantas voló sin escalas de Londres a Sydney recorriendo una distancia de 18.001 kilómetros. Lo hizo en 20 horas y 9 minutos para establecer un récord de distancia mundial en aviones comerciales. A los mandos del 747 está el comandante Fung Chi-kong, de 41 años, un piloto experimentado que acumulaba 11.235 horas de vuelo, de las cuales 2.017 fueron en aviones Boeing 747. Junto a él se encuentra el primer oficial Latif Cirano, de 36 años, que acumula 2.442 horas de experiencia, 552 de ellas en este tipo de aeronave. El tercer miembro de la tripulación que no estaba operativo era un piloto de relevo, el primer oficial Ken Leng, de 38 años, con aproximadamente 5.508 horas de vuelo totales, incluidas 4.518 horas en el Boeing 747-400. Completan la tripulación 17 auxiliares de vuelo, que junto a 159 pasajeros hacían un total de 179 personas a bordo del vuelo 006 de Singapore Airlines. Singapur 006 tiene permiso para moverse. Su pista de despegue es la 5 izquierda. Contacte cuando estén en la cabecera. Recibido, pista 5 izquierda. Por fin, a las 23:00, el vuelo 006 comienza a moverse a través de la fuerte tormenta dirección a la pista de despegue. El viento es muy fuerte y la lluvia ha reducido bastante la visibilidad. Debido a estas adversidades, el capitán ha decidido moverse a través del aeropuerto a tan solo 9 nudos, unos 16 km por hora de velocidad, evitando así que el avión patine por las resbaladizas pistas de tránsito.
Mientras avanzan, en estos primeros metros, la tripulación revisa los datos para el despegue. El tercer piloto, aunque inicialmente está para dar descanso durante el largo trayecto, se está encargando de recibir actualizaciones meteorológicas y realizar cálculos. La velocidad máxima del viento con la que podrán despegar es de 30 nudos y actualmente el último parte les indica que las rachas más fuertes son de 23,5. Un par de minutos después, el tercer piloto recibe una nueva actualización. El tifón se acerca rápidamente, capitán. El viento ya es de 28 nudos. Cuando estemos listos para despegar evaluaremos si es posible o no. De momento sigamos con precaución hasta la pista de despegue. Unas horas antes, cuando los pilotos llegaron al aeropuerto, recibieron una notificación importante. La pista 05 derecha está cerrada al tráfico por obras. Lo han hablado durante la planificación previa al despegue y lo han tenido en mente desde el inicio. El copiloto va mirando el plano del aeropuerto e indicando al capitán cada salida que debe tomar para llegar a la pista asignada. De momento, pese a las condiciones climatológicas, todo va según lo previsto. Gire la siguiente a la derecha. Y después, la segunda a la derecha para la cabecera de la pista 5 izquierda, capitán. Siguen a una velocidad muy baja. El viento hace que el avión se mueva de un lado a otro y las pistas llenas de agua no permiten al capitán ir más rápido pese a las prisas por despegar y abandonar la zona en la que el tifón está causando estragos. Por fin, el último giro y el 747 de Singapore Airlines se detiene en la cabecera de la pista de despegue. El tercer piloto comenta al capitán que el viento sigue siendo de 28 nudos. Parece que podrán despegar. Torre Taipei Singapur 006 en cabecera pista 5 izquierda. A la espera de autorización para despegar. 006 Singapur, autorizados a despegar pista 5 izquierda. Justo en ese momento, el copiloto hizo una observación. Le comentó al capitán que no estaban alineados con la baliza de la pista, a lo que el comandante respondió que no importaba, la visibilidad era suficiente así que no perderían más tiempo. El 747 comenzó a acelerar por la pista de despegue. Parecía que por fin podrían alejarse del tifón y poner rumbo a Los Ángeles. Cuando el avión se acercaba a su velocidad de despegue, casi 300 km por hora, el capitán divisó algo en medio de la pista. Hay algo ahí en medio. ¡Subimos! ¡Subimos! El comandante tiró con fuerza de sus mandos para elevar el avión, pero aún les faltaba algo de potencia para elevarse inmediatamente. Necesitaron algo más de un segundo para levantar el tren delantero del asfalto, lo cual fue insuficiente para evitar el impacto. Algo de gran volumen en medio de su camino hizo que el avión se saliera de la pista y se partiera en dos grandes trozos. Las alas, cargadas de combustible, explotaron al instante del impacto y calcinaron por completo la zona media del avión. Varios cientos de metros después, todas las partes del avión se detuvieron. Rápidamente, la torre de control envió ayuda. Más de 50 ambulancias y 400 personas llegaron a la zona en menos de 5 minutos. Lamentablemente, 83 personas perdieron la vida en este despegue fallido en medio del tifón Sangsane. 25 resultaron heridos de gravedad y 71 salieron ilesos, entre ellos los pilotos del vuelo 006. ¿Qué había pasado? ¿Qué había en medio de la pista que provocó el accidente del 747? Este fue el primer accidente con víctimas mortales de Singapore Airlines.
después de 28 años de inmaculados expedientes de seguridad. El Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán se hizo cargo de la investigación y comenzó por el interrogatorio de los pilotos. El capitán afirmaba que un objeto de gran tamaño se interpuso en su camino y que no pudo esquivarlo, pese a que intentó despegar para evitar el impacto. Después de varios días de investigación, tras el estudio de los datos de las cajas negras, los investigadores pudieron comprobar que el avión había despegado por la pista 05 derecha, la que estaba cerrada por obras. Ninguno de los 3 pilotos a bordo podían creer que hubieran cometido ese error, pero la grabadora de datos lo dejaba bien claro. Habían girado antes de tiempo, cogiendo la calle 05 derecha en vez de la izquierda. Según los investigadores, esto pudo producirse por la especial situación de estrés a la que estaban sometidos los pilotos, más pendientes del tifón y la velocidad del viento que de la pista por la que debían de despegar. Además, tras recrear el tránsito del avión hasta la pista de despegue errónea, pudieron comprobar que la pista 05R, pese a estar en obras, no estaba cerrada ni tenía ningún tipo de señal que indicara que no estaba funcional. De hecho, todas sus luces estaban encendidas como si de una pista totalmente operativa se tratase. Quizá los pilotos no esperaban que la pista en obras fuera exactamente igual que su pista asignada, que se encontraba varios metros más adelante. La gran tormenta dificultaba la visibilidad, y la baja velocidad a la que circulaban pudieron hacer creer al comandante que esa era su pista de despegue. Los pilotos estuvieron retenidos durante varias semanas en Taiwán acusados de homicidio imprudente. Estos cargos serían desestimados y los pilotos liberados días después. Pese a esto, tanto comandante como primer oficial fueron despedidos de Singapore Airlines. El tercer piloto mantuvo su puesto. Tiempo después, AirAsia contrataría a ambos pilotos y en esa aerolínea acabarían su carrera profesional. El aeropuerto fue obligado a cerrar la pista en obras de manera visible para evitar una nueva equivocación. Singapore Airlines ofreció ayuda financiera inmediata de $5.000 a cada superviviente unos días después del accidente. También ofrecieron $400.000 estadounidenses a las familias de cada uno de los muertos. Sin embargo, más de 30 supervivientes y familiares de los muertos rechazaron la oferta y demandaron a Singapore Airlines por daños mayores. Se presentaron 40 demandas contra Singapore Airlines en Singapur, mientras que se presentaron también más de 60 demandas de pasajeros en los Estados Unidos. Todas estas demandas se resolvieron extrajudicialmente. Antes de terminar con este vídeo quería agradecer a todos los miembros del canal su apoyo. Muchas gracias a todos. Los nuevos miembros de esta semana son Joel Traverso e Ignacio Muñoz. Gracias.